1.2 Proceso de construcción de la ciencia. 1.2.1 Definición y características de la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos adquiridos metódicamente, organizados, sistematizados y en los que se han encontrado relaciones causales acerca de los fenómenos. La gran diversidad del conocimiento adquirido sensorialmente se sistematiza lógicamente, se generaliza. Etimológicamente, la palabra ciencia viene del latín scire, que significa saber. La ciencia es el resultado de las abstracciones que el hombre ha hecho de la realidad, semejante a un espejo en el cual se refleja la realidad tal como es, no como debiera. De manera que cualquier otra persona, utilizando los mismos métodos y técnicas, verifique la interpretación que los hombres han hecho de esa realidad y encuentre exactamente los mismos resultados. Solo entonces los científicos consideran que ese conocimiento adquirido es verdadero. Por otra parte, Pérez Tamayo analiza el concepto de ciencia entre la población de distintos niveles socioeconómicos, edades y sexo. Resumiendo los resultados, la ciencia es catalogada así. Como magia, la ciencia es la llave para abrir el mundo de las maravillas y puede hacer milagros. Es un instrumento que Dios ha creado para conocer las maravillas de la creación. Como arte, la ciencia se distingue del arte porque es acumulativa. El arte es individual y único. La ciencia describe la realidad tal cual y el arte juzga la obra de acuerdo a la emoción estética. La ciencia busca el bien general, el arte el individual. Como factor de desarrollo, la ciencia es un instrumento de progreso y prosperidad. El conocimiento es poder. Los países más poderosos tienen conocimientos y capitales, y los subdesarrollados carecen de ellos, están sujetos a los países poderosos. Y la ciencia como enigma es vista como un mal por la destrucción que ha ocasionado en el medio ambiente. La ciencia es el intento serio de comprender la naturaleza sobre bases racionales haciendo uso del método hipotético-deductivo. La ciencia se basa en la razón, opera con la causalidad, se basa en valores como la comprensión de la naturaleza. La religión, en cambio, se basa en la fe, opera con la excepción. Sus valores son la santidad, la bondad y lo divino. Características de la ciencia. La ciencia ha sido caracterizada por el hombre como objetiva, racional, sistemática y metódica. Se pueden añadir muchas características. Sin embargo, los rasgos esenciales que distinguen al conocimiento científico del que no lo es, se plasman en el documento de lectura T1L1. Te invito a realizar la lectura del documento. 1.2.2 Proceso de construcción. La ciencia se va construyendo a partir de lo simple a lo complejo, del conocimiento evidente de los sentidos a lo desconocido, creando conceptos producto del enfrentamiento de convicciones espontáneas con la experiencia sensorial, por la serendipia o como resultado de la aplicación del método científico. En un principio el hombre elaboró preguntas y estructuró respuestas a sus interrogantes haciendo uso de la mitología o explicando de una manera mágica la realidad. Tenemos entonces el ejemplo en la mitología griega, donde la curiosidad del hombre por el contenido de la caja de Pandora lo llevó a abrirla y al hacerlo salieron de ella todos los males, como el odio, el rencor, la envidia, etc. Ya en la religión católica, la curiosidad de Eva por el fruto prohibido la llevó a dárselo a Adán, lo que explica por qué el hombre tiene que trabajar para obtener el alimento y la mujer dar a luz con dolor como un castigo divino a la desobediencia. Lo importante aquí es resaltar que la curiosidad tentó a Eva. Las bases de la ciencia están fundamentadas en las observaciones reiteradas en el campo de la geometría, la astronomía, física y química. La ciencia se hace siguiendo un proceso de investigación, concretamente empleando el método experimental inductivo. Aunque el conocimiento científico fundamenta bien sus reglas, algunas veces el conocimiento llega a través del fenómeno conocido como serendipia. La serendipia para Ruy Pérez Tamayo significa la capacidad de hacer descubrimientos por accidente o sagacidad, cuando se está buscando hacer otra cosa. La serendipia exige 3 requisitos indispensables: el hallazgo accidental, el uso de la sagacidad del individuo y que se está buscando otra cosa. Algunos de los ejemplos de serendipia citados por Ruy Pérez Tamayo son
El descubrimiento del hemisferio occidental por Cristóbal Colón. Este zarpó de España convencido de que si viajaba por Occidente encontraría un camino más corto a las Indias Orientales, y de forma inesperada encontró el Nuevo Mundo. Newton, según se cuenta, llegó a enunciar la ley de la gravitación universal después del famoso episodio de la manzana, la cual cayó del árbol en donde estaba sentado. Aristóteles, en el año 340 a.C., pensó que la Tierra podía ser redonda. Cuando a nadie le había pasado por la cabeza semejante idea, lo dedujo observando cómo en el mar se ven primero las velas de un barco que se acerca en el horizonte, y solo después se ve el casco. Luego lo confirmó estudiando la estrella polar y los eclipses. Alexander Fleming fue un bacteriólogo escocés que disponía de un laboratorio francamente modesto, y un día, avanzado el verano de 1928, observó algo que le pareció sorprendente. Él solía abandonar los platillos de vidrio después de hacer el primer examen de los cultivos microbianos. Uno de ellos parecía ahora cubierto de un moho grisáceo, pero qué raro. Alrededor de ese moho las bacterias se habían disuelto. En lugar de las habituales masas amarillas bacterianas surgían anillos muy definidos donde el cultivo entraba en contacto con el moho. Entonces raspó una partícula del mismo y lo examinó al microscopio, y era un hongo del género Penicillium. Así fue como Alexander Fleming llegó a conocer lo que sería el primer antibiótico, la penicilina, que abriría posibilidades insospechadas a la medicina moderna. Todo empezó por aquel descubrimiento casual, porque alguien observó algo y ese algo le llevó a pensar. Brown construyó el primer puente colgante sostenido por cables, inspirándose en cómo estaba tejida una telaraña que observó en su jardín, tendida de un arbusto a otro. Es hasta el siglo XVI con Galileo y Newton cuando se da origen a la ciencia moderna, la basada en la experimentación y verificabilidad del conocimiento. Tamayo cita muchos ejemplos más tomados del libro de Walter Bradford en 1945, como son descubrimientos de la contracción muscular inducida por corriente eléctrica por Galvani, la generación de electricidad por contacto de dos diferentes metales por Volta, de la regulación vasomotora por el sistema nervioso de Bernard, de la anafilaxia por Richet, de las relaciones entre el páncreas y la diabetes por von Maring, de la vitamina K por Dam, la invención de la dinamita por Nobel y la del ácido desoxirribonucleico, entre otros.